Hermanos, muy buenos días, sean bienvenidos todos nuevamente, el Señor les bendiga, felices de estar un domingo más en la presencia, delante de la presencia del Señor, ¿no? Sabemos por convicción, por fe, tenemos la certeza de que el Señor está aquí en medio de nosotros y mejor aún en cada uno de nosotros, ¿no? En cada persona que le ha creído, en cada persona que ha depositado fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esa convicción nos reunimos domingo a domingo, hermanos. A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también un saludo de bienvenida y desearles que el Señor les bendiga también. Vamos a proseguir. Ya le hemos alabado, ya hemos entonado algunos cánticos, también por medio de las ofrendas le hemos alabado y vamos a continuar escuchando la voluntad del Señor, porque Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Es su palabra la que nos ha dejado como manual, como instrucción para guiarnos y por medio del cual pues nosotros vamos conociendo la voluntad del Señor. Toda la escritura es útil, es inspirada por Dios para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos, ¿no? Y para perfeccionarnos por medio de ella. Así que yo quiero invitarlos, amados hermanos, para que nos ubiquemos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 28, donde vamos a leer el verso 30 y 31. Hechos capítulo 28, verso 30 y 31. Por favor, ubiquémoslo. Y quienes puedan nos vamos a poner de pie para leer y dar honra a la palabra de Dios. Bueno, Hechos, repito, Hechos capítulo 28, el verso 30 y 31. Donde en palabras de el evangelista, evangelista Lucas, historiador y médico, está escrito: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre Santo, ponemos hoy en tus manos esta palabra, Señor, que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu para nuestro beneficio, para que hoy la conozcamos también, para que hoy la meditemos y para que poniéndola por obra, Señor, nos ayude para dar fruto en nuestra vida, Señor. Que tu Santo Espíritu sea guiando la predicación de esta mañana a través mío, Señor, y que pueda ser un instrumento útil de edificación para tu iglesia, Señor, así como lo ha sido para mí en el transcurso, en el lapso de la preparación, porque mientras preparamos, Señor, cada mensaje, la persona primera que es confrontada es quien está preparándola, Señor. Asimismo te ruego para que sea de bendición para mis hermanos. Y también te pido que te lleve la gloria y la honra, porque es tu palabra la que predicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos. Ya podemos sentarnos, ya podemos ponernos cómodos, ponernos y disponernos, ¿no? Anteriormente pues alabábamos al Señor con un cántico, que es una manera de irnos preparando, de ir preparando nuestro corazón y nuestra mente para entrar en comunión con el Señor. El servicio del domingo, el culto del día domingo, hermanos, es algo que debemos hacer con diligencia, con amor, con responsabilidad,
debemos prepararnos desde el día anterior, porque es el día del Señor, es el día que Dios nos permite alabarle, nos permite exaltarle, reunirnos como iglesia, reunirnos como hermanos con ese mismo fin, con un único propósito, que es alabar y honrar el nombre de nuestro buen Dios, ¿no? Y lo hacemos ¿por qué? En gratitud a todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que en todos nosotros el Señor ha obrado grandemente, ¿no? Por lo tanto, pues es un motivo para agradecerle al Señor. El sermón del día de hoy, hermanos, lleva por título Casa de Alquiler. Repito, casa de alquiler. A pesar de que el apóstol Pablo no había hecho ninguna cosa digna de muerte ni de prisión, ¿sí? El contexto inmediato de este pasaje nos deja ver que él estaba preso. Y a pesar de que él no había hecho ninguna cosa digna de muerte ni de prisión, aún así fue apresado después de que los judíos lo prendieran e intentaran matarlo también. La causa: predicar, hablar y testificar de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el terrible motivo por el cual intentaron quitarle la vida y ser apresado. Eso fue el terrible motivo por el cual intentaron quitarle la vida, ¿no? Que fue predicar, hablar y testificar de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, por confesar a Cristo fue hecho prisionero, como el peor criminal, y luego de permanecer en Cesarea, que era una ciudad portuaria, fue enviado a Roma. Y durante el viaje, pues, le pasaron algunos percances en ese camino, en ese viaje a Roma, donde tuvo que enfrentar tempestades en mar abierto, y aún pasó por un naufragio donde tanto la vida de él como la vida de todos los ocupantes del barco pues estuvo en peligro. Pero Dios tenía un propósito, hermanos, tenía un propósito específico con el apóstol Pablo, y al menos por ahora no permitiría que le ocurriera nada fatal. En el verso 16 del capítulo 28, que hace parte del contexto del pasaje que tenemos como texto base, hermanos, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. El prefecto, no perfecto, sino el prefecto militar es un título que se le daba a un jefe del pretorio, que era el lugar de juzgamiento. Entonces dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Aquí vemos la intervención del Señor, ¿no? Con el propósito que tenía para el apóstol Pablo, que le permitió, ¿no?, que lo dejasen aparte, custodiado por un soldado romano. En el verso 17 Pablo empieza a concertar lo que él tenía en mente, ¿no?, hacer lo que él tenía en mente, y por eso él convoca, cita y reúne a los judíos, y lo podemos leer en el verso 17 en adelante. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte.
Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. El verso 22 dice: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Los romanos llamaban, y aún los mismos los judíos que no eran convertidos, llamaban secta a todos los cristianos, o eran llamados secta porque eran considerados una amenaza para el imperio romano, puesto que ellos eran politeístas y creían en muchos dioses. Y a diferencia de los cristianos y de nosotros, pues creemos en un solo Dios, ¿no? Nosotros como cristianos creemos y adoramos a un solo Dios, al Dios vivo y verdadero. Cuando la palabra de Dios dice el Dios vivo, se refiere que Dios está vivo, ¿no? Y Cristo, como Dios, también está vivo. Él resucitó, está glorificado, está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, la cruz está y quedó vacía. Por eso no deben haber crucifijos, porque la cruz quedó vacía. Cristo está glorificado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Por eso creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Dios de generaciones. Y uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, ¿no? Es decir, que Dios no cambia. O sea, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y a Él es a quien adoramos y en quien creemos y a quien servimos y a quien servía el apóstol Pablo también, ¿no? Servir, ese es el punto principal, hermanos, y el propósito de Pablo en su vida. Servir a Dios, quien lo recibió a misericordia después de haber sido injuriador, perseguidor de la iglesia, ¿no? Después de haber perseguido a la iglesia, después de haber sido blasfemador y hasta cómplice de uno de los primeros mártires de la iglesia, como lo fue Esteban. Pablo, quien antes era Saulo, estuvo ahí presente y consintió la muerte de Esteban. Ese relato, hermano, nos muestra la gran misericordia de Dios que tuvo con el apóstol Pablo, y que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, como está escrito en 1 Corintios capítulo 1 del verso 26 al 27. Así como Pablo, no hemos sido recibidos nosotros a misericordia, hermanos. No fuimos un día injuriadores también, como lo fue Pablo. No fuimos un día blasfemos también, como lo fue Pablo. No ofendimos a Dios muchas veces con nuestras palabras y con nuestras actitudes, y aún así, hermanos, Dios nos recibió a misericordia, hermanos. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, lo ha hecho con nosotros y lo hará con cada persona que se acerque a Dios con un corazón sincero. Y esa gratitud por la misericordia de Dios fue lo que impulsó y motivó al apóstol Pablo a servir a Dios y a hacer lo que estuvo a su alcance para que otros conocieran también de Cristo, para que otros conocieran de su amor, para que otros conocieran de su perdón, para que otros conocieran de su misericordia. Recordemos, hermanos, que la misericordia es todo el bien que Dios nos hace
sin merecer absolutamente nada, ¿no? Es todo el bien que recibimos de Él sin merecerlo, sin haber hecho absolutamente nada para recibirlo. O habremos hecho algún mérito para recibir los beneficios de Dios. El hecho de estar hoy con vida, como decía al principio, respirando, ¿es gracias a algún mérito nuestro? ¿O es gracias a la misericordia de Dios? Que por Él es que subsistimos, por Él es que vivimos. En Él es que vivimos y en Él y por Él existimos, ¿no? Las cadenas, la prisión, los naufragios no le fueron impedimento para que Pablo testificara del reino de Dios, para que Pablo testificara y hablara también de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y en el verso 23 del capítulo 28 del libro de los Hechos dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a la casa de alquiler, ¿no? A la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. O sea, era continuamente todo el día, se acercaban personas a aquella casa para que el apóstol Pablo les declarara y les testificara del reino de Dios. Dice, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos, tratando de hacerles entender, tratando de convencerlos de la verdad, ¿no? Por la Escritura, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amén. El apóstol Pablo, cuando hablaba del reino de Dios, al igual que lo hacía nuestro Señor Jesucristo también, y los demás apóstoles, y como lo hicieron también los profetas, dice la Escritura que unos asentían, o sea, unos lo recibían, ¿sí? Otros no, unos lo creían y otros no lo creían. En el verso 24 dice, y algunos asentían, o sea, recibían a lo que se decía, pero otros no le creían. Es decir, unos creían, pero otros no creían, ¿no? En el verso 25 al 28, perdón, en Romanos capítulo 10, escribe también el apóstol Pablo que no todos obedecieron al Evangelio. Verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Al igual que escribe aquí en el libro de los Hechos, ¿no? Que unos creían, pero que otros no creían. Y a quienes se retiraban después de oír al apóstol Pablo y no creían, Pablo les recuerda, ¿no? Que le recuerda aquí más adelante algunas palabras, pero quiero puntualizar algo. Ninguno de nosotros está obligado a creer o a no creer el mensaje de Dios. Es decir, ninguno de nosotros estamos obligados a creer. Cualquiera tiene la libertad, ¿no? De creer o no creer. Y es Dios mismo quien nos da esa libertad, lo que conocemos como el libre albedrío, ¿no? Pero siendo sinceros, hermanos, realmente nos conviene más creerlo, ¿no? Nos conviene más que cuando escuchemos el Evangelio, o cuando alguien escuche el Evangelio, pues que lo crea, ¿no? Porque en el Evangelio hay poder de salvación, como
bien escribe también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 del verso 16 al 17. Continuando con el texto base, dice que a quienes se retiraban y que no creían, Pablo les recuerda, les trae a mención las palabras del profeta Isaías, ¿no? Dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. El apóstol Pablo, viendo que algunas personas, algunos de los judíos se retiraban y no estaban de acuerdo con lo que él decía, y no es con lo que él decía, sino con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque nosotros no debemos ponernos de acuerdo con lo que las personas digan, sino con lo que Dios diga en su palabra. Ese es el punto. Y son muchas las personas que al escuchar el Evangelio engrosan su corazón, como dice el profeta Isaías, es decir, lo endurecen su corazón. Y peor aún, hay otras que ni aún quieren escuchar el mensaje de Dios. El solo hecho de escuchar la palabra de Dios les disgusta, les ofenden, se incomodan, bueno, etcétera, ¿no? Y no quieren ni que les hablen del Evangelio. Y eso es lo que acabamos de leer en las palabras del profeta Isaías, hermanos. Y esa misma situación se repite y se sigue repitiendo en la actualidad. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que no le gusta que le hablen de Dios? Que se disguste, que se enoje. Se puede hablar de cualquier otro tema, de ciencia, de política, de fútbol, pero cuando se toca el tema de la palabra de Dios, ya hay incomodidad, ¿no? Entonces es como algo, una situación que se replica, ¿no? Y se niegan a oír, se niegan a creer, no quieren convertirse, no quieren arrepentirse, quieren seguir cómodos con sus vidas, quieren seguir viviendo en sus concupiscencias, como dice la palabra de Dios, ¿no? Es decir, dando rienda suelta a los deseos de su corazón, porque a nadie le gusta que le digan qué hacer, ¿no? O generalmente cuando se le dice a alguien que lo que está haciendo mal, que lo que está haciendo está mal, pues no le gusta, ¿no? Se disgusta. Y quieren vivir en sus deseos, dando rienda suelta a los deseos de su corazón, sin preocuparse si agradan a Dios o no. No se preocupan por eso, creyendo que están sanos y por lo tanto no necesitan la sanidad espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece y les ofrece a través del Evangelio. Algo importante para resaltar es que en la vida del apóstol Pablo y en este relato, hermanos, que leemos el día de hoy, es que el apóstol Pablo tenía bastante clara la necesidad, ¿no?, de predicar el Evangelio. Y ese fue su enfoque y se mantuvo ahí y no se desvió de él. Y a pesar de los tropiezos que se le presentaron y los estorbos que Satanás puso a su ministerio, nada, absolutamente nada, le impidió que cumpliera con su propósito de llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Y eso es lo que vemos en el texto base. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
En estos versos, hermanos, podemos comprobar el compromiso y la dedicación, el esfuerzo de Pablo, ¿no? Su compromiso verdadero con Dios. Y a pesar de estar preso, él no dejó de hacer lo que el Señor Jesús le había encomendado. Porque él podía estar preso, pero su mente era libre. Él podía estar preso, pero sus labios hablaban, ¿cierto? Entonces eso es algo que nos da ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? Y él no dejó de hacer lo que le había encomendado, y desde una casa de alquiler, hermanos, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una casa de alquiler, hermanos, fue el escenario, uno de los escenarios para que el apóstol Pablo enseñara y diera a conocer a nuestro Señor Jesucristo a quienes no lo conocían realmente, o a quienes conocían algo, pero no en su totalidad, ¿no? El pasaje de hoy, hermanos, el testimonio del apóstol Pablo nos deja muchas cosas para meditar y para que reflexionemos. Y una de ellas, hermanos, es la constancia, la perseverancia, la gratitud, el valor, el denuedo, el amor del apóstol Pablo por sus hermanos, el amor por su nación, porque a pesar de ser rechazado y de ser perseguido por los mismos judíos, y Pablo era judío, aún así, él se compadeció de ellos y procuraba hacerles entender, ¿no? Por las escrituras, dice, por la ley, por los profetas, la verdad del evangelio. Nos enseña también que cualquier lugar puede ser el escenario para predicar el evangelio, que cualquier lugar puede ser el escenario para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, así como lo fue una casa de alquiler. Cualquier otro lugar puede ser el escenario, ¿no? Nos enseña también la importancia y la necesidad de que la verdad del evangelio sea dada a conocer, para que las almas que están presas, que están cautivas por el lazo del diablo y que están engañadas con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, así como lo estuvo el apóstol y nosotros, pues escuchen el verdadero evangelio, ¿no? Y creyéndolo, sean liberados y sean sanados, así como lo hemos sido cada uno de nosotros, ¿no? Aprendemos también, hermanos, que si estamos en la voluntad del Señor, que si estamos haciendo la voluntad del Señor, no habrá nada que pueda impedir que testifiquemos, ¿no? Y que demos a conocer a Cristo. Porque la voluntad del Señor, hermanos, es que el evangelio sea predicado a toda criatura. Y así muchas personas no lo crean, se disgusten, se ofendan, no quieran escuchar. Aún así, eso no impedirá que el evangelio sea predicado, porque debe ser predicado para que en el día del juicio ninguno de nosotros tengamos excusa, ¿no? Es que no me dijeron, es que a mí nadie me habló de eso. Entonces, para que no tengamos excusa, porque Dios es un Dios justo y la verdad del evangelio se la hará llegar a cada persona. El instrumento diferente, no siempre el mismo, pero a cada persona Dios le hará llegar, porque eso es, así está escrito, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo será predicado a toda criatura, y ya cada persona debe tomar la decisión si cree o no lo cree, porque está en toda su libertad. ¿Cómo estamos testificando de Cristo, hermanos? Algunas preguntas para reflexionar también. ¿Cómo estamos testificando de Cristo? ¿Qué te motiva
para hacerlo? ¿O cuál es tu motivación con la que lo haces? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Y en este punto quiero puntualizar o recordar que para servir al Señor no solamente le podemos servir desde un púlpito, ¿no? En el hogar, en el trabajo, a todo lado donde vayamos, podemos ser útiles y podemos servir en la obra de Dios, ¿no? No solamente parándonos detrás de un púlpito. Por eso, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Qué te impide hablar y testificar de nuestro Señor Jesucristo? Para el apóstol Pablo no hubo impedimento. Aún la prisión, aún las cadenas, aún la enfermedad por la que él pasó, porque la Biblia nos muestra el testimonio de vida de él. Nada de eso fue impedimento para que él testificara, ¿no? Por eso es una pregunta más en la cual debiéramos reflexionar, ¿no? ¿Qué nos impide hablar? ¿Qué nos impide testificar de nuestro Señor Jesucristo? Todos nosotros como creyentes tenemos la obligación de confesar a Cristo, de confesarlo. Otra pregunta para reflexionar. ¿Cuál es tu mejor escenario para testificar de nuestro Señor Jesucristo? Para Pablo, todos lo fueron, aún una casa de alquiler. Y desde ahí, dice la Escritura, ¿no?, que testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y ahí permaneció durante 2 largos años, testificando, hablando y persuadiendo a los judíos, ¿no? Es un testimonio bastante importante que tenemos de la palabra del Señor, hermanos. Es un testimonio que hoy habla a cada uno de nosotros y que nos muestra y que nos deja ver claramente ese amor, esa vocación del apóstol Pablo por las almas, ¿no? Esa preocupación por dar a conocer, porque otras personas también conozcan el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como nosotros lo conocimos un día, otras personas necesitan conocerlo también, porque en el evangelio hay poder de salvación. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos, para restaurarnos, para hacernos nuevas personas. Nos capacita para afrontar cualquier situación que se nos presente, por adversa que sea. ¿Que Dios tiene poder para cambiarla? Sí, pero si no lo hace, nos capacita también, nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Porque dice la palabra que Dios no nos va a dar una prueba mayor o que no podamos soportar. Y que juntamente con la prueba nos da la salida. Porque en la palabra de Dios encontramos la ayuda para cualquier situación de esas. Así que, hermanos, yo los invito para que reflexionemos en estas palabras, en este testimonio que vemos del apóstol Pablo, que lo apliquemos a nuestra vida y que pues lo pongamos por obra, ¿no? Y que le demos gracias a Dios por esos testimonios que están ahí de su palabra, porque nos sirven, nos alientan, nos dan fuerzas, ¿no? Y también al mismo tiempo podemos corroborar que sí se puede, que si el apóstol Pablo lo hizo, que si mismo nuestro Señor Jesucristo lo hizo, pues también nosotros con la ayuda de Dios podremos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y cumplir ese propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas.
Hoy, como cada primer día del mes, celebramos la Santa Cena, hermanos. La Santa Cena es un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy conmemoramos una vez más ese sacrificio de Cristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Recordamos su muerte, recordamos que hace ya más de 2000 años Cristo dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos. Recordemos que la Santa Cena, al igual que el bautismo, es un mandato del Señor, y al igual que muchos otros mandamientos que encontramos en la palabra, ¿no? Recordar que la ley de Dios no se reduce a los 10 mandamientos que dio Dios a Moisés. Además de esos 10 mandamientos hay muchos otros más. Y la Santa Cena es uno de ellos. El bautismo es otro de ellos. Escudriñar las Escrituras, dice nuestro Señor Jesucristo, es un mandato también. Porque es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras. Porque si las escudriñamos, si las leemos, si las meditamos, pues fácilmente no nos van a engañar, ¿no? Porque la palabra de Dios es verdad y es viva. La suma de su palabra es verdad. Amén. Así que la Santa Cena es una invitación que nuestro Señor Jesucristo hace a su iglesia, a toda su iglesia. Y si Cristo es quien nos hace esa invitación, yo no quiero perdérmela. Y yo creo que ustedes tampoco, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta siempre el manual, que tengamos en cuenta las recomendaciones que Dios nos hace en su palabra. Y una de ellas es que estemos en paz con Dios. Porque la Santa Cena, o llamada comunión también, o sea, común unión, o sea, la coinonía entre los hermanos, entre la iglesia, es la comunión, es un testimonio público que nosotros damos, que cada persona que participa de la Santa Cena da un testimonio público de que tiene comunión con Dios y que también tiene comunión con sus hermanos. Ahora, si mi comunión con Dios, si yo digo que mi comunión con Dios es perfecta, pero no tengo comunión con mis hermanos, ¿realmente mi comunión con Dios será perfecta? No, ¿cierto? Por eso es importante estar en paz con todos nuestros hermanos. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. Nosotros queremos estar en paz con todo el mundo, pero hay personas que no quieren estar en paz con nosotros. Entonces ya no las culpamos, sino simplemente dejamos esa situación en manos del Señor. Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con Dios. Y ahí es donde entra en acción algo muy importante que se llama perdón. ¿Sí? Algo muy importante que se llama arrepentimiento. O sea, tanto el perdón, o sea, si soy el ofendido, perdonar a esa persona, siempre y cuando esa persona se arrepienta. ¿Cierto? Ahora, si soy yo el que he ofendido, pues debo reconocer que he ofendido a esa persona y acercarme y pedirle perdón. Y lo mismo pasa con Dios. Si mi comunión con Dios no es perfecta
y sé que le he ofendido de alguna de otra manera, pues debo reconocer mi pecado y dirigirme a Dios y pedirle perdón. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, al confesarlo lo estamos reconociendo, ¿no? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora, ¿qué llama pecado la Biblia? Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice que el que infringe la ley de Dios comete pecado. De manera que cualquiera que infringe la ley de Dios, pues comete pecado y por lo tanto ofende a Dios, ¿no? Y la ley de Dios es bastante amplia, ¿no? Mentir, robar, matar, adulterar, idolatrar, maldecir, etc. ¿Cuántos de nosotros, ninguno de nosotros nos escapamos de haber ofendido a Dios? Por eso es importante el arrepentimiento y pedir perdón, ponernos en paz con Dios para poder ser dignos de participar de la Santa Cena, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 verso 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. En otro pasaje dice que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos realmente en la fe. Y probarnos a nosotros mismos tiene que ver también con examinarnos si realmente estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios o no. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El discernir es entender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entender que el sacrificio de Cristo en la cruz me limpia a mí de todo pecado, pero yo tengo que ir a la cruz y apropiarme de ese sacrificio. Recuerdan que al principio cantábamos una de las canciones que entonábamos, decía que tanto amó Dios al mundo, y cuando dice tanto amó, Juan capítulo 3 verso 16 dice: tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Es importante tener en cuenta el contexto gramatical, ¿no? El verbo dice tanto amó, Dios nos amó en pasado. Nos amó en pasado. ¿Cómo nos amó? En Cristo. Cada uno de nosotros, cada persona debe acercarse a la cruz con fe y recibir ese sacrificio como propio, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, ¿cierto? Amén. Pero la pregunta es: ¿Jesús es mi Salvador? Para que Jesús sea mi Salvador, yo tengo que creer en Él y tengo que creer en su sacrificio y apropiarme de esa obra redentora, recibir ese amor que Dios me ofrece a través de Cristo en la cruz del Calvario, para poder ser perdonado, acercarme con fe, con arrepentimiento y dejar de hacer lo que hacía antes, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Así que, hermanos, si tenemos en cuenta estas indicaciones que nos da la palabra de Dios, pues bien hacemos, porque esa es la voluntad del Señor, hermanos. Así que yo los invito, por favor, tomémonos un minuto, cerremos nuestros ojos y dirijámonos a Dios, pidámosle que nos ayude a examinarnos qué hemos hecho mal y pidamos perdón, hermanos. Pidámosle al Señor perdón, porque Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos perdona, hermanos. Porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. O sea, es decir, Cristo
es quien se ofreció voluntariamente a dar su vida en la cruz por el pecado de toda la humanidad, no solamente el nuestro, sino el de toda la humanidad. Los elementos que usamos en la Santa Cena, hermanos, son los mismos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena con los apóstoles: el vino y el pan, como símbolos tanto de su cuerpo como de su sangre. Es algo simbólico, no es literal, es algo simbólico, algo figurado. Bueno, repartamos por favor el vino y el pan. Algunos de mis hermanos que están conectados quisiera orar por el vino y por el pan. ¿Quién quisiera hacerlo? Si alguien quiere hacerlo, active su micrófono por favor y oramos por el vino y por el pan. Bueno, Padre, te agradecemos por el vino y por el pan, Señor. Símbolos tanto de tu cuerpo como de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Señor, porque un día diste tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Fuiste nuestro sustituto en la cruz, porque el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestro pecado, fuiste tú quien lo recibiste por cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, por este vino y por este pan, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dice la Escritura en Primera de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto,
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y esto nos habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos tiempo para que si alguno de mis hermanos quiere dar gracias a Dios por el privilegio de poder participar, de haber podido participar de la Santa Cena, adelante. Padre del cielo, te quiero agradecer por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre, mi buen Dios, que diste para que tuviésemos la oportunidad de estar contigo, mi buen Dios. Gracias por abrirnos la puerta, Señor. Te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien más? Adelante, hermana Marta. Señor de los cielos, poderoso Dios, bendito Creador, gracias te damos, Señor mío, por habernos permitido participar en esta Santa Cena, Señor. Es más que el pan, Señor, tú nos has enseñado que Cristo Jesús es el pan, que hay que comer pan, Señor, todos los días, y eso es lo que estamos viendo aquí en este culto, Padre Santo, que tú eres el mismo pan, Padre Santo, y gracias porque sabemos que nosotros tenemos un compromiso contigo, Señor, y es de formar a Cristo en nuestro corazón para poder decir el día que ya nos vamos, poder decir, Señor, lo que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y sabemos, Señor, que esta invitación es a comer a Cristo, que es el pan de vida, el pan que da la vida, Señor. Gracias por ello. Gracias por esta reunión, Señor de los cielos, y todo, absolutamente todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere dar gracias? Nos quedan 3 minuticos. Bueno, adelante, hermano Andrés. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú, Señor, diste a tu Hijo para que muriera la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque nos das este símbolo para recordar ese sacrificio, Señor. Te rogamos que nos ayudes a permanecer y a mantenernos firmes. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Cristo permaneció, ¿no?, en las palabras del Padre y hizo la voluntad del Padre hasta el último día de su vida, ¿no? Y gracias a Él y a quien no se bajó de esa cruz con su muerte y con su resurrección, nos da a cada uno de nosotros la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu palabra, por lo que nos has recordado a través de ella, por los testimonios que vemos de tus siervos, los buenos testimonios que nos alientan, que nos animan, y te pedimos que tu Santo Espíritu sea dándonos convicción de tu verdad, Señor. Ayúdanos a poner por obra, a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Y a ustedes también.